Buenos días, hoy es jueves 1 de agosto del año 2024. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la licenciada Isabel Vargas, expresidente de la Unión Nacional de Educadores. Licenciada, buenos días, gracias por aceptar la invitación. En política nunca tenemos noticias buenas, lamentablemente. En el deporte sí. Nos acaba de dar el cuencano de oro, Daniel Pintado, la primera medalla de oro olímpica en estos Juegos en Francia. Entonces, en el país hay un baño de alegría, de esperanza, de solidaridad. Pero bueno, ojalá vengan más medallas de oro. Yo siempre digo que el deporte nos llena de oro y la política lamentablemente nos llena de vergüenza, como esa vergüenza de ver a esa gallada de correístas en Venezuela avalando y aplaudiendo el fraude y los crímenes. Ayer se llevó a cabo una reunión de izquierdas con la finalidad de analizar y conversar con miras a las próximas elecciones. Y en esa reunión de izquierdas, de representantes, vimos a correístas y la pregunta es, ¿cómo es posible que ustedes se junten con la gente que está aplaudiendo y avalando el fraude electoral en Venezuela y los asesinatos? Buenos días. Muy buenos días a usted, Jaime. Gracias por la invitación para aclarar esa pregunta que usted nos está haciendo al momento. No sin antes felicitar a la provincia de La Suay que ha dado al Ecuador y al mundo grandes medallistas y en esta vez con Daniel Pintado, que es un ejemplo para los niños, niñas y para la juventud, ese ejemplo de tenacidad, de insistir, de persistir, ¿no? Para poder tener estos logros. Y muchas veces vemos en sus historias personales que ni siquiera son, eh, no son auspiciados o no hay el apoyo gubernamental. Y es por eso que quieren inclusive cerrar la concentración deportiva de Pichincha. Entonces, apuntarle al deporte es apuntarle a una juventud, a un pueblo sano, ¿no? El deporte. En cuanto a la pregunta que usted nos hace, decirle, Jaime, que nosotros fuimos invitados no por la Revolución Ciudadana, no por ningún partido político que estaba presente en ese momento, sino fuimos invitados por organizaciones sociales en el marco de hablar de la unidad. Oh, sorpresa, nos encontramos con que estaba la Revolución Ciudadana que nosotros hemos dicho no es de izquierda porque su actuar, a lo mejor sus dichos, a lo mejor las consignas tiene del Che, pero en su actuar es el gobierno, es en el gobierno en donde la banca ha obtenido millonarias utilidades y ha actuado con el extractivismo y con todo lo que nosotros sabemos. Además de eso, que según el Banco de Desarrollo Internacional se llevaron más de 74.000 millones de Bueno, dólares. lo que Entonces, pretendo, cuando nosotros fuimos muy claros en el discurso en ese momento en decirles que nosotros estamos de acuerdo con la unidad. Usted recordará, Jaime, que Jorge Escala hizo el llamado a la unidad, hizo un llamado público y nadie se ha acercado a conversar. Pero sin embargo, el día de ayer fuimos muy claros en nuestra posición que nosotros vamos en unidad, menos con los que ya han gobernado, menos con los que nos han hecho daño al país y que quieren seguir en el poder para dejar impune a todos aquellos que están sentenciados y que le han perjudicado al país y que han sido demostrados, porque hay acciones, vemos como los jueces de bolsillo, cómo es que les ayudaron a que salgan impunes en otras demandas, en otras denuncias que se han hecho. Por eso es que creo que hay que analizar en ese contexto, nosotros no estamos con esa unidad porque no estamos de acuerdo con el correísmo que le hizo tanto daño al país. bueno, pero ayer hubo algún consenso o no.
Bueno, llegaron a un consenso entre las organizaciones que estaban ahí. Nosotros hemos sido bien claros, si sigue el correísmo, nosotros no vamos a ir a ninguna otra mesa ni a ninguna programación del plan de gobierno. Nosotros tenemos nuestro plan de gobierno, nuestros ejes, nuestros 5 ejes bien fundamentados y en eso nos mantenemos y son propuestas que las hemos dado constantemente y que el pueblo sabrá decidir en el 2025, pero no podemos desconocer la historia. Un Claro. pueblo que desconoce a la historia está destinado al fracaso. Por eso es importante que para el 2025 sí pensemos por quién votamos, por los que ya nos gobernaron y no han solucionado los problemas del país, al contrario, se van agudizando. Y es que el presidente actual dice, ay, es que encontré el país así. Sí, lo encuentran el país así, pero no hacen nada para mejorarlo y al contrario van abonando para que el país siga hundiéndose más. Doña Isabel, bueno, los correístas, de las informaciones que se difundieron, de las fotografías, de los videos, pretendieron entonces pescar algo así como a río revuelto, un baño de popularidad, dándose de izquierda Así es. y pretendiendo que las organizaciones sociales y políticas de izquierda se olviden toda la persecución, todas las infamias que cometieron cuando reinó el correísmo y todo lo que hicieron con esa persecución feroz, mandando a la cárcel a todos los opositores. Así es, eso es lo que pretendieron ellos y pescar a río revuelto con contubernio de algunos dirigentes que son leales a ellos, ¿no? Entonces, por eso ellos hablaron de la reconciliación, mientras la vocera de la Revolución Ciudadana aquí en el Ecuador hablaban de reconciliación, el dueño del partido, el prófugo que está en Bélgica, en cambio decía que con Pachacuti, con el movimiento indígena, con la popular ni a la esquina. Entonces, aquí vemos el doble discurso que ellos siempre han tenido. Nosotros hemos sido frontales y hemos dicho, vamos a la unidad con el Partido Socialista, con Pachacuti, con partidos del centro hacia la izquierda, pero con quienes han demostrado que tienen un doble discurso, que se dicen de izquierda y que gobiernan para enriquecer a unos pocos, a un puñado de ecuatorianos, con ellos ni al estilo. Esa parte de la gallada correísta estuvo en Venezuela tomándose fotos, festejando el fraude y pretenden darnos lecciones de moral, de honestidad. Nosotros recordemos cómo es que la continuación del gobierno de Rafael Correa se dio a cabo. Recordemos el apagón con Pozo, que estaba al frente del CNE. Entonces aquí hay el ejemplo de lo que se dice que ha pasado en Venezuela. Por eso nosotros, Comunidad Popular, hemos dicho muy claro que en Venezuela se debe transparentar, se debe dar el paso al conteo voto a voto y que se debe respetar la voluntad del pueblo venezolano y que se tiene que aceptar quien haya ganado, No van a porque dar paso, no van a dar paso a nada, absolutamente a nada. Las actas desaparecieron del firmamento, desaparecieron. Los plazos se han terminado. No van a dar paso a ningún reclamo. Entonces, allí nuestra, está, los hechos están nuestra, consumados. nuestra solidaridad es con el pueblo venezolano y sí hacemos un llamado a que haya transparencia. Vemos que ni la derecha tradicional le soluciona los problemas y peor aún, Maduro, que se dice de izquierda y que vemos cómo ha saqueado el país, cómo continúa el extractivismo, cómo es que hay millones de venezolanos en el mundo. Entonces sí se debe cambiar esa historia, pero es el pueblo venezolano con la autodeterminación de los pueblos quien se deba resolver. Nosotros hacemos ese llamado a la transparencia de estas elecciones, así como lo hacemos aquí en el Ecuador cuando vemos que hay esos posibles fraudes y que matemáticamente incluso han sido demostrados. Una mayoría de asambleístas acaban ayer eh,
rechazaron las elecciones del fraude en Venezuela, una mayoría de asambleístas, menos lógicamente los correístas que desaparecieron del recinto del pleno, se hicieron humo. Bueno, ellos serán juzgados por el pueblo ecuatoriano, ellos serán juzgados por toda su acción, porque bien que estuvieron con el gobierno en contubernio en diciembre, cuando aprobaron la apertura de las zonas francas, cuando aprobaron la firma del Tratado de Libre Comercio, cuando inclusive aprobaron el alza del IVA. Entonces, aquí que quieran hacerse los santos cuando nos han perjudicado en todo. Son más de 74.000 millones de dólares que data el Banco de Desarrollo Interamericano. Entonces, aquí que quieran hacerse los santos y que hagan a un lado las preguntas de que si apoyan o no a Maduro y que ahora, viendo el rechazo del pueblo ecuatoriano, quieran hacerse a un lado, es otra cosa. Pero nosotros somos frontales. Nosotros somos frontales y eso nos ha caracterizado y eso hemos dicho ayer, a pesar de que en esa reunión que estaba ya programada, en donde la mayoría de los que estaban en las barras eran correístas, pero no nos hemos amilanado. Y con la valentía de dos mujeres, como es Natalia Rojas e Isabel Vargas, hemos dicho nuestra postura. Sí a la unidad, no al correísmo. Perfecto. Hicieron la convención del Frente Unitario de Trabajadores. Se tomaron resoluciones importantes. Así es, el Frente Unitario de Trabajadores realizó su 19ª convención y ahí se resolvió ir hacia los sectores, hacia las bases, hacia las regiones, las provincias, los cantones, para socializar lo que está establecido en la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional, firmada por el presidente Noboa y que es la número 23 y que vemos que estas cartas de intención, estos compromisos han hundido más a los sectores populares. Y luego de eso, pues la dirigencia del Frente Unitario de Trabajadores dará la fecha para una jornada nacional de las organizaciones sociales en rechazo a esta política neoliberal de Daniel Noboa, que nos ha mentido, nos mintió en campaña y nos sigue mintiendo porque dijo que elevaba el IVA supuestamente para combatir la inseguridad, pero vemos que eso no es verdad, que ese dinero se ha ido al Fondo Monetario Internacional y que ahora él lo que le preocupa es que sus empresas sean los proveedores del Estado en todos los estamentos, ¿no? En la minería, en la entrega de alimentos a las escuelas, etcétera, etcétera. Entonces aquí quiere posicionar bien al Grupo Novoa que inclusive le deben 90 millones de dólares al Estado. Bien, una última consulta, doña Isabel. El tema, la candidatura de Jorge Escala en representación de Unidad Popular sigue firme. La candidatura del profesor Jorge Escala Zambrano, que fue expresidente de la UNE, un maestro consecuente que estuvo en la Asamblea Constituyente, eh, haciendo propuestas en favor de los trabajadores, en favor de los jubilados, en favor de los maestros, de los pequeños comerciantes, y que sigue además firme de la eso candidatura. Sigue firme. Está en firme porque además de eso fue el único asambleísta, recordará usted, Jaime, que se opuso a la Convemar cuando nos quitaron más de 188 millas en el periodo, en el gobierno de Rafael Correa Delgado. Ahí nos quitaron 188 millas y fue asimismo único, valiente, con su voz altiva y consecuente, quien se opuso a la entrega del mar territorial a la Convemar. Por Bueno, eso nosotros estamos confiados y está en firme. Jorge Escala Zambrano es nuestro precandidato a la presidencia de la República y el día de hoy estamos en el Consejo Nacional de Unidad Popular, justamente en el local de al lado de donde me encuentro en este momento, se está realizando este consejo en donde daremos a conocer quién será la candidata a la bueno, vicepresidencia. pero si Jorge Escala, la candidatura está en firme, no va a haber la posibilidad
de un acuerdo con otras organizaciones políticas y sociales entonces? Bueno, nosotros hemos planteado el nombre de Jorge Escala. Tenemos hasta principios de septiembre para hablar de la unidad. Mientras tanto, en las primarias que estamos realizando está el nombre de Jorge Escala como la propuesta de unidad popular. Perfecto, gracias a la licenciada Isabel Vargas, ex presidente de la Unión Nacional de Educadores. Que tenga un buen día, licenciada. Muchísimas gracias a usted.